Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4. En esta mañana tenemos el privilegio de introducir el capítulo 4. Hemos venido estudiando este libro paso a paso, en toda la información que se nos presenta, sacándole el provecho necesario y aprendiendo las lecciones y principios que el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja en esta escritura. Nos ha sido muy interesante este libro por varias razones. Uno, porque Eclesiastés es bastante descuidado en nuestra lectura, en nuestro estudio. Muy poco lo hemos leído. Y si lo hemos leído, no hemos estudiado con detalle. Entonces es importante prestar atención. También porque el libro de Eclesiastés, a veces cuando lo leemos, no lo entendemos. ¿Sí? Porque pareciera que es contrario a lo que nosotros debemos hacer. Y decimos, no entiendo qué es lo que se nos dice allí. Que coman, que beban, que disfruten, que hagan lo que quieran. Y uno dice, bueno, no lo entiendo, ¿cierto? Entonces estamos procurando entender el libro de Eclesiastés, por qué eso que se dijo, que es verdad, en qué contexto se dijo y bajo qué propósito se dijo. Y recuerden que estamos estudiando el libro de Eclesiastés con un eslogan, y el eslogan es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y hemos dicho una y otra vez que el libro de Eclesiastés nos plantea dos escenarios, pero Salomón se va a ocupar del escenario más inmediato, ¿sí? Como la vida temporal, lo que nosotros vivimos. Entonces el primer escenario es lo que está bajo el sol y el otro escenario es lo que está más allá del sol. Salomón nos va a hablar de lo que está más acá del sol, es decir, lo que vemos, el sistema solar, la vida, la humanidad, los negocios, las condiciones que tenemos los seres humanos. Eclesiastés capítulo 4, 1 al 3 dice así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Esta es una introducción al capítulo 4 que nos hace el rey Salomón, planteándonos aspectos importantes concernientes a la realidad de la vida. Recordemos que Salomón ya nos dijo que el hombre bajo la tierra es un gran trabajador, y que como trabajador produce, y que cuando produce pues tiene el deleite de poder disfrutar el bien de la obra de sus manos. Es decir, trabaja, tiene dinero, al tener dinero viaja, o al tener dinero come, compra, disfruta y vive feliz, según la observación que le está haciendo. Otra de las cosas importantes que nos ha dicho el rey Salomón, además de la riqueza del trabajo del hombre, es que el hombre, además de eso, tiene conocimiento, y que muchos con dinero estudian y adquieren conocimiento, y a través de ese conocimiento logran tener pues mejores estatus sociales o mejor estatus civil. Y otra de las cosas que nos ha dicho también el rey Salomón es que el hombre, a través de su conocimiento y de su trabajo, también puede disfrutar o puede acumular. El rey Salomón nos ha planteado varias cosas, nos ha hablado de la ciencia, nos ha hablado de los negocios y la prosperidad, nos ha hablado del placer, y que todo eso puede hacer el hombre sin ningún tipo de límite. ¿Sí? Nos ha hablado de que el hombre es un ser científico y un hombre que quiere avanzar, que hay mucha tecnología, que cada vez hay más avances científicos y que todo eso trae bienestar. Pero ahora nos va a decir algo importante que él no lo había planteado en el libro de Eclesiastés. Recuerden que él ya nos dijo, ¿para qué sirve trabajar tanto? ¿Cierto? Si al fin y al cabo uno se cansa. ¿Para qué sirve acumular mucho si al fin y al cabo uno se muere y esa riqueza le queda a otros? ¿Para qué sirve tanta tecnología si a medida que aumenta la tecnología y la ciencia hay injusticia? Si pareciera que el rey Salomón plantea unos enigmas en sus argumentos, que aunque hay cosas buenas, al fin y al cabo eso bueno de nada nos sirve, porque termina volviéndose en contra nuestra.
Y ahora nos va a hablar de algo que es muy común en la sociedad y que todos nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado o lo hemos sufrido, y es la violencia, el dolor, el sufrimiento. Y termina en el versículo 3 diciendo, son más afortunados los muertos que los vivos, ¿sí? Más felices los que ya se murieron, o más felices los que todavía no han nacido. Es decir, nosotros somos una partida de infelices, de desdichados, de sufrientes, de gente que no sabe por qué vive ni para qué vive, y eso es fatal lo que él nos va a decir. Sí, es una conclusión bastante lamentable, sí, bastante caótica, que él llegue en su escrito a decir eso. Y vino a mi mente un poema que escribió un poeta centroamericano, nicaragüense, muy famoso. Y ese poema se llama Lo Fatal. No sé si lo han leído, yo lo traje acá para leerlo. Miren lo que dice ese poeta. Dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la dura piedra porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. ¿Saben quién escribió eso? Rubén Darío, un poeta nicaragüense considerado el símbolo o el ícono del poema o de la literatura del siglo XX en América Latina. Es decir, el mejor escritor latinoamericano del siglo XX, el mejor poeta latinoamericano del siglo XX, ¿sí? El símbolo de la poesía modernista. Escribió que es más afortunada una piedra porque no siente, y que más afortunado un árbol porque simplemente tiene pues savia y vida, que los hombres o los seres humanos que tenemos inteligencia y que tenemos razón. Y que es mejor estar muerto que estar vivo. Y él hace todo su poema y al final termina diciendo, yo no sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy. Háganme el favor, pero es el símbolo de la literatura latinoamericana. Es el mejor escritor del siglo XX. Es el mejor escritor modernista. Termina diciendo, no sé ni de dónde vengo. Es decir, que los que lo eligieron mejor poeta tampoco sabían ni de dónde venía, ni para dónde iban. Los que le dieron ese estatus, ¿cierto?, de mejor escritor y un hombre con buena pluma para la literatura, no sabían tampoco de dónde era. Y ese es el común denominador del hombre, que no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanta situación de esclavitud en temas de adicciones, porque el hombre no sabe, ¿sí? A veces tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Tiene salud, no sabe qué hacer con ella. Tiene inteligencia y no sabe qué hacer. Y eso es muy fatal. Y eso se lo planteó también a algunos hombres de la Biblia, como Jeremías o como Job. ¿Para qué nací? Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. ¿Para qué nací? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Tiene sentido lo que hago, lo que pienso y lo que sueño? ¿Tiene propósito? Y el rey Salomón nos va a ayudar a entender eso, ¿cierto? Todos los seres humanos, aunque no sepamos para qué vivimos, anhelamos vivir bien. Esa es una condición propia. Queremos vivir en buenas familias, en buenas condiciones sociales, en un país tranquilo, seguro, libre. Es una cuestión natural que tenemos los seres humanos, hace parte del diseño de Dios. Ninguno dice yo quiero vivir en el peor país del mundo o quiero vivir en las peores condiciones habidas. No, todos queremos vivir en unas condiciones de seguridad, de bienestar básico, de tener por lo menos el sustento suplido, y ninguno de nosotros quiere vivir en condiciones de violencia, ¿sí? Aunque la violencia reina y aumenta en la sociedad, no solo en la nuestra, sino en cualquier sociedad del mundo, ninguno de nosotros dice yo quiero que me maltraten.
¿O alguno de ustedes quiere que lo maltraten, que lo griten? ¿Alguno de ustedes quiere que lo golpeen, que lo torturen? ¿Alguno de ustedes es feliz que lo traten mal? Sí, hay un dicho que dice que hay personas que les gusta que los traten mal, pero ese es un dicho nefasto, porque realmente ningún ser humano con conciencia o con inteligencia o con buena salud mental está buscando que lo maltraten. Nadie quiere que lo golpeen, que lo griten, que lo traten con violencia. La pregunta es, si todos queremos vivir tranquilos y nadie propende por un trato inhumano o áspero o duro, ¿por qué hay tanta violencia en la tierra? Incluso hoy en día algunas personas que trabajan en esas áreas del ser humano han clasificado las violencias, ¿cierto? Hablan de violencia de género, violencia racial, violencia económica, violencia laboral, violencia familiar, violencia emocional, pero en última la violencia es una sola, ¿cierto? O sea, tanta clasificación a veces nos hace daño. Realmente no hay clasificación, la violencia es una sola. ¿Y quién la ejecuta? Personas violentas. Personas violentas que tienen en su corazón, en su mente violencia o maldad o frustración, terminan causando violencia, cualquier tipo de violencia. Y nosotros vemos, amados hermanos, y es alarmante, una de las cosas que me sorprende cuando ve uno las noticias, especialmente cuando salen noticias de violencias, por ejemplo, como que una madre violente a su hijo, luego lo tortura y luego lo bote a la basura. Si uno dice, ¿en qué corazón, en qué conciencia, en qué mente existe eso? O vemos noticias donde hay padres o padrastros violadores de sus hijas o hijos que por años los han violentado sexualmente y luego se declaran inocentes. Uno dice, ¿en qué mente cabe eso? Que una persona pueda torturar, pueda violentar, pueda agredir, pueda golpear a un ser indefenso como un niño o a un anciano. Pero la pregunta es, ¿sucede eso? Sucede. De hecho, sucede más de lo que nosotros nos damos cuenta. Los medios de comunicación dan un pequeño porcentaje de esa realidad, pero la incidencia de esa opresión o de esa maldad es mucho más grande. Entonces, el texto que vamos a estudiar hoy comienza diciendo el rey Salomón, me volví, es decir, como que me detuve, como que hice un alto en el camino para observar, ¿sí? Me detuve para mirar, ¿sí? Yo había mirado todo y había visto trabajo, gente trabajando. Yo observaba la humanidad y veía gente corriendo a sus negocios, a sus universidades, veía gente viajando en los aeropuertos, veía que la gente caminaba y vivía bien. Y yo observaba y veía que todo funcionaba. La gente iba a trabajar, la gente de su trabajo tenía dinero y la gente de su dinero pues tenía oportunidades de bienestar para viajar o para comer o para disfrutar. Y eso pues no es malo, eso es bueno, lo dijo el final del capítulo 2 y capítulo 3. Pues eso es lo que le queda al hombre, que disfrute. Pero mire lo que él va a decir ahora, me detuve a observar, observé con más detenimiento y vi algo más. Vi algo que no lo había observado, que no lo había considerado, y que eso también es un hecho común de la sociedad o del hombre. ¿Qué fue lo que observó Salomón en este versículo 1? Me detuve a observar, a analizar, a revisar las violencias que se hacen debajo del sol. ¿Qué pensaría Salomón? ¿Qué violencias serían comunes en la época de Salomón? Pues las mismas que vivimos hoy en día. ¿Sí? No es que la violencia haya mejorado, ¿sí? No, la violencia es la misma que existía en la antigüedad. Recuerden, amados hermanos, que en la época de Salomón ya había sucedido el caso de Caín que mató a su hermano, y eso es violencia. ¿Por qué lo mató? Porque era egoísta, vengativo, porque no podía soportar que su hermano le fuera bien y que a él no fuera reconocido. Y uno dice, ¿un hermano matando a su propio hermano? O sea, no fue que un vecino mató a su enemigo, no fue que un amo mató a su obrero, o a su esclavo, o a su trabajador. Es un hermano de sangre que se ensaña y coge una herramienta, una piedra, un artefacto para matar de la manera más vil, más cruel, más inhumana a su propio hermano. Eso ya lo había vivido el rey Salomón. Recordemos que en la época del rey Salomón fue que dos mujeres
fueron a pedir que les indicara un caso de justicia porque una de ellas había matado a su propio hijo, posiblemente sin proponérselo, pero se levantó cuando vio que su hijo estaba muerto y lo cambió, hizo el cambiazo, ¿sí? Y vino ante el rey diciendo que el hijo vivo era el de ella. ¿Eso cómo se llama? Violencia. Y además de eso, engaño, maldad. Recordemos que en la época del rey Salomón ya había sucedido episodios de violación, como la violación de Dina, o como la violación de Tamar, o como muchos otros casos de violación en la Biblia. Recordemos que en la época del rey Salomón ya había sucedido que una mujer concubina de un levita había sido violada toda la noche. ¿Recuerdan? Y no solamente fue violada toda la noche, sino después cuando amaneció, que estaba ya muerta o casi muerta, dice la Biblia que la volvieron en 12 pedazos y la repartieron en paquetes en las 12 tribus. ¿Cómo se llama todo eso? Esa historia de amor, ¿cómo se llama? Es una historia de terror, ¿cierto? Es una historia cruel, terrible, de violencia, de maldad, de crueldad, de opresión sin límites. Todo eso cuando Salomón escribió ya había sucedido. Y recordemos que la Biblia dice que el intento del hombre de continuo es solamente el mal. La Biblia no dice que nosotros siempre pensamos el bien y de vez en cuando pensamos mal. Es todo lo contrario. Siempre pensamos el mal y de vez en cuando hacemos alguna obra buena. Entonces, amados hermanos, cuando aquí el rey Salomón dice, me volví para ver todas las violencias que se hacen debajo del sol, lo más probable es que Salomón dejó de observar un poco al hombre que trabaja, que produce, que acumula y que tiene dinero para disfrutar y que sale con sus hijos al parque, que va de viaje, para observar otros hechos que no habían sido considerados. Y es, ¿cuál es el origen de la violencia? ¿Y quiénes son los que ejercen violencia? ¿Sí? ¿Quiénes son? Y continúa diciendo, he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consuelo o no había consolador. Entonces el rey Salomón nos plantea un escenario que normalmente uno no lo observaría. Y es, si el hombre es bueno, si el hombre trabaja y de lo que trabaja tiene bienestar y ese bienestar lo disfruta, ¿por qué hay violencia? A nosotros nos han dicho que la violencia viene porque hay malas condiciones de vida. Por ejemplo, que una persona pobre es más violenta que una persona rica. ¿Eso puede ser cierto bíblicamente? No. Recuerden que Faraón era rico y era violento. Herodes era rico, ¿fue violento? Los emperadores en los grandes imperios de la historia bíblica y la historia humana han sido pues magnates y eran violentos, ¿sí? Opresores. Entonces no es cierto que la violencia esté asociada a una condición social o civil. La violencia no está asociada a una cuestión de género, como nos han dicho hoy en día. ¿Recuerden que hoy en día nos han dicho que los hombres son más violentos que las mujeres? Y ahí salió una ley que se llama pues la violencia de género, ¿sí? O los feminicidios, ¿sí? Que los hombres tienen más tendencia a matar o golpear mujeres que las mujeres a golpear a los hombres. Yo les pregunto, ¿las mujeres no golpean? ¿Las mujeres no son violentas? Ahora, yo no estoy hablando mal de la mujer. Hombres y mujeres igualmente somos violentos. La violencia no está asociada ni a la edad, ni a la fuerza, ni al género. La violencia está asociada al corazón del hombre. Por ser uno más estudiado no es menos violento, o por ser más educado no es menos violento, o por venir de un estrato social más alto no es menos violento. Entonces esa es una pregunta, porque hoy en día la sociedad nos dice, los blancos son violentos con los negros, los hombres son violentos con las mujeres, los adultos son violentos con los niños, los jefes son violentos con los obreros.
Y todas esas clasificaciones nos hacen distraer, porque entonces, ¿qué nos están diciendo? Que son menos violentos los negros, menos violentas las mujeres, menos violentos los niños y menos violentos los trabajadores, y que hay unas esferas donde, o unos grupos que ejercen más violencia, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no establece esas categorías. Lo que más bien dice es que el hombre por naturaleza pecaminosa es violento. No importa si es hombre o mujer, no importa si es adulto o niño, no importa si es rico o pobre, y no importa si es amo u obrero, es violento. Y Salomón lo va a observar. Dice, yo vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. ¿Qué violencia recordó Salomón? No nos dice la Biblia. Si hizo un recuento desde el Génesis de esas violencias que se conocían y que estaban registradas en la Biblia. No sabemos si él hizo un estudio del momento histórico en el cual él vivía, que era un momento de paz en Israel, pero que también había violencia. Lo cierto del caso fue que él sacó una conclusión. Posiblemente también él analizó su propio corazón, porque recordemos que Salomón, aunque fue un rey de paz, también fue violento y cometió muchos actos atroces. Dice, y yo vi todas esas violencias y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Entonces nos va a mostrar dos realidades que nos las describe acá, y es, siempre que hay violencia, siempre que hay cuadros de violencia o patrones de violencia, generalmente hay dos categorías que se pueden observar, y es el que ejerce violencia y quien la sufre. ¿Sí? Especialmente en las naciones, en los hogares o en los sistemas. Entonces dice, en esas dos realidades de la violencia hay oprimidos y hay opresores. Y ese es un lenguaje muy interesante para él mostrarnos la realidad. Eso aplica a todas las esferas, amados hermanos. Nosotros casi siempre hemos visto la opresión o el código opresor-oprimido a nivel de una nación, ¿cierto? Como que en una nación hay unos oprimidos y hay un opresor. Entonces, ¿quiénes son los oprimidos? El pueblo. ¿Quiénes son los opresores? El gobierno, ¿sí? O las entidades de poder. Casi siempre lo hemos visto así, y efectivamente así es. Así es, pero no son las únicas categorías de opresión oprimido o opresor oprimido. También existe en la casa, también en los hogares hay opresión, también en las iglesias puede haber opresión, también en las relaciones puede haber opresión, también en las esferas educativas puede haber opresión. Es decir, lo que nos va a plantear aquí el rey Salomón es que en cualquier esfera social o en cualquier condición social donde hayan seres humanos, siempre hay tendencia a que haya unos que oprimen y otros que sufren la opresión. Siempre, en cualquier esfera, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en los sectores económicos, sea en la industria, sea en los hogares, sea en las iglesias, sea en las obras, sea en los trabajos y también en los estados o en las naciones. Es decir, no pensemos que la opresión solamente la ejerce el Estado contra el pueblo. La opresión la puede ejercer también el amo contra el obrero, o la puede ejercer los hijos contra los padres, o los padres contra los hijos, o los gobernantes o los pastores contra la feligresía. Somos siempre susceptibles de sufrir violencia por una razón, porque somos pecadores. Y esa es la condición que Salomón nos quiere mostrar acá. Como el hombre es pecador, ejerce violencia. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que con simple diálogo no puede lograr muchas cosas. Entonces, como no puede lograr muchas cosas con el diálogo, entonces quiere imponer su fuerza. Y para imponer su fuerza, ¿qué necesita? Para lograr imponer su fuerza, violencia o amenaza. ¿Sí? Amenaza. Y eso es terrible. Y en todas las condiciones de vida se da. Entonces, amados hermanos, entendamos eso, que todas las personas de cualquier condición política, económica, social, a cualquier edad, pues tiene una condición violenta y ejerce actitudes y condiciones violentas. Y esa violencia pues no es buena, porque el diseño de Dios para la sociedad no es la violencia. Dios no nos diseñó para ser violentos.
Cuando Dios le dio el mandato al hombre, especialmente de su relación con el hombre o con Eva, en Génesis, ¿cómo le dijo? Esta será tu ayuda idónea, ella será tu compañera. ¿Recuerdan? ¿Y qué más le dijo? Les dio tareas conjuntas, les dio unos encargos, les dio unas misiones para realizar y los puso en el huerto del Edén. No le dijo, usted es más fuerte y tiene que dominar a esta que es más débil. ¿O sí lo dijo en Génesis 2? ¿No han encontrado este texto? No le dijo. O no le dijo a la mujer, mire, este hombre es cabeza hueca, usted lo tiene que gobernar y si no quiere, pues dele duro. No, ni habla mal del hombre Dios, ni habla mal de la mujer. Por eso no estamos ni a favor ni en contra de feminismo ni machismo, porque Dios lo que creó fue una pareja y formó una sociedad compuesta de hombres y mujeres. Y el diseño de Dios para esa sociedad es que viva para su gloria y que vivan en paz, que vivan en armonía y que se puedan entender, que puedan llegar a acuerdos mutuos, no solo por el sentido común que Dios les dio, sino también por los principios a través del cual los legisla. Sin embargo, Salomón dice, hay violencia. Hay violencia. Y la violencia produce dolor. Y miren lo que dice acá interesante, dice, he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Entonces Salomón nos va a describir todo un cuadro desgarrador que es contrario al cuadro que él describió anteriormente de dinero, ciencia, conocimiento y trabajo. Ahora nos va a describir un cuadro desgarrador de violencia. Amados hermanos, yo les pregunto, ¿en qué país del mundo no hay violencia? ¿En qué sistema político del mundo no hay violencia? ¿En qué nación del mundo no hay sufrimiento o no hay opresión? Y la respuesta es en ninguno. En todo país, no importa el color político, no importa la filosofía política de ese país, hay violencia. ¿Sí? Es decir, el problema de la violencia no está asociado a la filosofía política o a la filosofía económica o a la filosofía racial. El problema de la violencia está asociado al corazón del hombre, que el hombre es pecador y es violento por naturaleza. ¿No han visto ustedes esos hermosos bebés desde que nacen cómo son? ¿Qué hacen en las primeras semanitas? Y si nos dejamos el primer mes nos controlan, ¿cierto? Si uno como padre deja a esa criaturita los primeros 2 meses que pongan las condiciones, perdió. Perdió porque ellos ponen las condiciones, a qué horas se levantan, a qué horas tenemos que estar al lado de ellos, todas las condiciones porque ellos son violentos desde que nacen. La Biblia dice lo siguiente en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Dice que había violencia, había maldad en extremo y Dios tuvo que destruir la tierra o destruir la humanidad. Y en Génesis 6:11 al 13 dice de la siguiente manera, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Recuerden que hay un pensamiento filosófico que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y no deja de haber cristianos que crean que eso es verdad. Pero la Biblia no dice que el hombre nace bueno. ¿Cómo nace el hombre según la Escritura? Nace malo, nace corrompido, nace en maldad. Es concebido en maldad y nace en maldad y es violento desde que nace. Y desde que nace necesita límites. Límites que nos da la Escritura, pero límites también que deben ser puestos por los tutores que nos instruyen o nos discipulan, debe haber límites. Todos necesitamos límites porque todos somos violentos y desbocados. Si no hubiera límites en los trabajos, en la ciudad, en el tránsito, si no hubiera límites en la casa, en la iglesia, nosotros viviríamos todavía peor de lo que vivimos.
Hay caos en las ciudades, ¿cierto? Uno sale a la ciudad y ve caos. Hay desenfreno, hay violencia, hay maldad. Y eso que hay límites. ¿Qué tal que no hubiera límites? Imaginémonos que levantaran por un mes todas las restricciones civiles, penales, de tránsito en la ciudad. ¿Qué pasaría? Que por un mes nos dijeran, no hay ninguna restricción. Cada uno haga lo que quiera. No hay propiedad privada, no se respeta nada, cada uno haga lo que quiera. ¿Qué pasaría? Pues se acabaría la ciudad o el poco orden que tenemos. La Biblia dice, el intento del hombre y el fin del hombre es violencia y maldad desde su juventud. Y Dios en Génesis 6, que estamos hablando del preámbulo de la historia de la humanidad, ya está diciendo, el hombre es malo, es corrompido y lo voy a destruir. Porque es malo. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero que pensemos es, si el rey Salomón vio violencia y vio dolor, nosotros tenemos que ver lo mismo. El ser humano a veces, aunque tenga grandes títulos, aunque ande en carros de último modelo, aunque se jacte pues, de un buen apellido, ¿qué tiene en su corazón? Violencia. Y cualquier persona en cualquier condición tiene violencia y maldad terrible, y por eso se necesita el Evangelio. Básicamente lo que está diciendo el rey Salomón es, ¿de qué le sirve al hombre tener tanta ciencia y tanto dinero y tener tantas oportunidades si es malo? Y esa violencia le causa dolor a otros y lágrimas que no pueden ser consoladas. Miren lo interesante, ya van 3 cosas que está diciendo aquí el rey Salomón que el hombre no puede controlar por sí mismo. Recordemos que en el capítulo 2 estaba diciendo el escritor que muchos decían que Dios no existe y comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin embargo, ¿quién puede controlar la violencia del corazón del hombre? ¿Lo puede controlar el mismo hombre? Mire, hay gente violenta que los llevan a terapias y no les sirve. Los apartan y los restringen en cárceles o en otros lugares para que se reformen y no se reforman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la violencia del corazón no la trata un terapeuta o no se trata con pañitos de agua tibia, sino la violencia del corazón la transforma el poder del Evangelio. Dice también el rey Salomón que es inevitable que la violencia del hombre contra sí mismo y contra otros no cause efectos, es decir, es inevitable que haya dolor. ¿Qué creen ustedes que le causó Caín a los padres? La Biblia no lo describe, ¿cierto? Pero es imposible no entender que Eva sufrió mucho y Adán con la muerte de Abel. Y no solamente la muerte de Abel, sino que fue desterrado Caín. Recuerda, es inevitable, es imposible nosotros no pensar y decir, hubo dolor. De hecho, cuando nace Set, el tercer hijo de Eva, dice la Biblia que Eva le puso por nombre Set y dijo, Dios me sustituyó o me reemplazó a Abel. Es decir, Eva estaba sufriendo todos esos años porque su propio hijo había matado a su otro hijo. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, siempre que hay violencia, el efecto natural es el sufrimiento, las lágrimas. Y las lágrimas y la necesidad de ser consolado. Amados hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde todos, absolutamente todos sufrimos. No hay ninguno en la tierra que no sufra. No hay ninguno en la tierra que no llore. No hay ninguno en la tierra que no tenga una situación por la cual esté sufriendo, llorando y esté desconsolado y sienta que nadie lo entiende. A veces nuestros hijos pequeños nos dicen, es que nadie me entiende. Es decir, ellos están sufriendo. De una u otra manera están teniendo necesidades o carencias y se sienten a veces violentados y no saben qué hacer. La Biblia nos dice que en esta situación que Salomón observó, había violencia, había lágrimas y había desconsuelo. Y había una carencia grande. Nadie podía consolar a otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo consolar a otro si yo también estoy sufriendo. ¿Sí?
sin tener quien los consuele. Pero miren lo que está diciendo aquí Salomón. Y había dos grupos básicamente que él observa en este análisis. Unos oprimidos, es decir, los que son víctimas y sufren el dolor o el horror de la violencia, sea de cualquier tipo, no solamente en el hogar, en el trabajo, sino también la violencia civil, la violencia política, la violencia que se vive a nivel nacional. Dice, y no había consuelo para ellos. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Miren lo interesante. Yo estoy sufriendo. Voy a pedirle ayuda a otro, pero el otro posiblemente que le voy a pedir ayuda está sufriendo más o es mi opresor. No hay manera de ser consolados o de tener respuesta. Y eso es una gran pregunta que se plantea el rey Salomón. Recordemos que el fin de Salomón es entendernos que es vano vivir bajo el sol sin levantar la mirada más allá. Y aquí ya nos está planteando, es vano que el hombre trabaje si es violento, si vive afligido y no hay quien lo consuele. ¿De qué le sirve el dinero? ¿Puede con todo el dinero del mundo puede recuperar un hijo asesinado violentamente? Y uno escucha madres a veces llorando o padres diciendo, yo daría todo lo que tengo para recuperar a mi hijo. No, es imposible, así lo entregaran todo, no lo pueden recuperar. O personas sufriendo que dicen, yo daría todo por haber evitado ese caso de violencia. Yo hubiera hecho todo lo habido por haber para evitar ese sufrimiento. No se puede evitar el sufrimiento. No se puede evitar la violencia en muchos casos. No se puede liberar uno de una condición. Recuerden que aquí hubo una institución que decía, pare de sufrir. Pero ya llevan varios años y no han parado ellos de sufrir. Es decir, es imposible parar de sufrir porque es una condición temporal y es una condición propia de todos los seres humanos. Aún en Cristo tenemos aflicciones y sufrimientos. Lo otro que nos está planteando aquí el rey Salomón es cuando estamos sufriendo aflicciones, nosotros tenemos dos opciones y es buscar ayuda y ayudar también a otros, o podemos evadir ayudar a otros. Y aquí lo que nos está planteando es, parece ser que vivimos en una sociedad indolente, que no solamente es violenta, sino una sociedad que tampoco quiere consolar al que está triste, que es una realidad dura, es una realidad que nosotros vivimos. Pocos quieren escuchar al que está sufriendo. Recuerden que por eso en muchos países, incluso en el nuestro, se han habilitado líneas de atención. ¿Para qué son esas líneas de atención? Para que escuchen a alguien, a otro que está sufriendo, porque en la casa nadie lo escucha, porque en la iglesia nadie lo escucha, porque en el trabajo nadie lo escucha, y porque uno dice, nadie me escucha, todo el mundo está ocupado de sí mismo, entonces hay líneas gratuitas, empleados o sistemas solamente escuchando las quejas de otros. ¿Cómo les parece? Recuerden que en Japón hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Soledad, para atender a todos los que se sientan solos. Y es un alto porcentaje de personas que se sienten solas y que pagan por horas para que alguien los acompañe o pagan por horas para que alguien los escuche. Terrible, ¿cierto? La soledad, la indolencia, el sufrimiento de muchos. Y posiblemente el sufrimiento de muchos no es tan lejos, sino cercano. Posiblemente esa persona que está sufriendo no está tan lejos, no está en el Japón, posiblemente está en nuestro propio barrio, posiblemente en nuestra propia casa, en nuestra propia iglesia, necesitando ser escuchada y ser consolada. El rey Salomón dice, sin haber para ellos quien los consuele. Mire la conclusión trágica a la cual él llega. Solo hay opresores y oprimidos y no hay para ellos consolador. ¿Cómo les parece, hermanos? No hay para ellos consolador. No hay para ellos alguien que les llegue al corazón y que logre causar un efecto positivo en su conciencia. Por eso gran porcentaje de gente se suicida, otros se vuelven adictos a drogas, al alcohol, a todas esas adicciones que el mundo nos ofrece, incluso el deporte, ¿no?
Hoy en día los gimnasios son una adicción para muchos, porque dice, allá siento que alguien me quiere. ¿Sí? Voy al gimnasio porque ahí tengo amigos o amigas. O voy a tal deporte porque ahí siento que ahí tengo personas que me escuchan o me rodean o que soy importante para alguien, porque sienten que en su casa o en su barrio o en su familia no son importantes para nadie. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí lágrimas y opresión y desconsuelo y tristeza y sufrimiento. La pregunta ¿es usted uno de ellos, amados hermanos? ¿De los que sufre? ¿De los que se acuesta en su cama y llora, diciendo me siento solo, me siento triste, no hago algo para nadie soy importante? Eso es triste. La otra vez nos decían que eso le pasaba a los adultos y ahora un poco más reciente nos dicen que le pasa a los jóvenes. Pero recuerden que según algunas estadísticas le está pasando también a los niños. Un índice alto de niños abandonados por padres, por madres que se sienten solos, huérfanos en su propia casa y con sus padres en casa. ¿Qué efecto tienen? Violencia, lágrimas, tristeza, opresión y desconsuelo. Y no hay para ellos consuelo. ¿Por qué? Porque si están en su casa siendo violentados, ¿quién los va a consolar? Si el que los debería consolar es el opresor, o el violador, o el abusador, o el maltratador, o el que golpea. Y por eso termina diciendo el rey Salomón que él sacó una conclusión, y una conclusión trágica. Job capítulo 3, versículo 3, dice Job, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Perezca el día en que nací. Amados hermanos, esta lección, aunque habla del hombre sin Cristo y que vive bajo el sol sin considerar a Dios, también es importante para nosotros. Porque muchas veces nosotros nos desentendemos del otro. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió cuentas a Caín? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Recuerdan qué respondió Caín? O sea, ¿y mi hermano qué? O sea, ¿por qué me pregunta por él? Pero miren que esa pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Es una pregunta también de, ¿sabes tú cómo están tus hermanos? ¿O cómo viven tus hermanos? ¿O cuánto sufren tus hermanos? ¿O te pones en el lugar de ellos para orar por ellos, para darles un auxilio, para pedir información por ellos y para ayudarlos de alguna manera? ¿O eres tan indiferente como Caín que no me importa por mi hermano? Y el rey Salomón en el versículo 2 dice, entonces al ver tanto dolor, al ver tanto desconsuelo, al ver tanto opresor y tanto oprimido, al ver esa realidad tan desigual de dolor, de angustia, de pobreza, de imposición de fuerza de unos sobre otros, dice, yo llegué a una conclusión. Yo alabé a los finados. Y es una conclusión bastante absurda para nosotros, porque el rey Salomón era el rey de la sabiduría. Pero él dice, cuando yo vi a tanta gente viva, viviendo en opresión, viviendo en dolor, llorando, desconsolado, yo volteé para las tumbas, ¿sí? Volteé para los cementerios y dije, benditos muertos, que les va mejor. ¿Sí? Felices los muertos, felices los finados, felices los que ya se fueron porque ya no sufren y están bien. Es una conclusión bastante terrible, que posiblemente algún día la hemos pensado nosotros. Mejor morirme para no sufrir, ¿sí? Mejor no haber nacido, como dijo Job, o como dijo Jeremías, mejor que Dios me hubiera abortado en el vientre de mi madre y me hubiera sepultado en el vientre de mi mamá por siempre. Alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes. Pero miren que la razón de Salomón decir, le está yendo mejor a los muertos que a los vivos, es con relación a la violencia. Porque recuerden que más adelante en Eclesiastés dice que es mejor perro vivo que león muerto.
Pareciera que se contradice Salomón. Si es mejor estar vivo que muerto, ¿por qué aquí dice que es mejor la vida de los muertos o el estado de los muertos que el estado de los vivos? Porque aquí está hablando de la violencia. Lo que está diciendo es mientras vivimos tenemos que cosechar dolores, desagrados, violencias, maltratos. Muchas veces nosotros somos maltratados por muchos. Uno va a una oficina a veces a pedir una atención y lo maltrata la persona que lo recibe. ¿No les ha pasado? A veces está uno comprando algo con su propio dinero en la tienda y lo maltratan, ¿sí? A veces se sube uno al transporte y lo maltratan. Uno se siente maltratado en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Maltrato que a veces hiere y duele y humilla. Pero la pregunta es, ¿si no maltratamos nosotros también a muchos? De la misma manera no maltratamos al que nos pide una moneda, o no maltratamos a aquel que nos pide un favor, o a aquel que depende de nosotros, también a veces no lo humillamos, con palabras fuertes, con actitudes grotescas, y a veces con palabras muy desobligantes. ¿Por qué? Porque es una condición que tenemos, es una condición propia. Y el rey Salomón dice, si la vida es así tan violenta, si uno nace para sufrir, si uno nace para llorar y para que lo maltraten y lo humillen y para que le hagan desplantes y traiciones, ¿cuál sería la conclusión? Pues mejor morir. Benditos los muertos que ya murieron, ¿sí? Felices que se fueron y ya no sufren como nosotros. Y esa conclusión que hace el rey Salomón es interesante. Dice, yo los alabé, yo los felicité. Yo creo que no lo escucharon, ¿cierto? Los finados no creo que lo escucharon la felicitación de Salomón, diciéndoles, qué bueno que ustedes ya se fueron y ya no sufren. Pero por lo menos ante los vivos Salomón los felicitó, los alabé, los honré. Dice, porque ustedes ya no están y ustedes ya no están en la tierra de los vivientes. Dice, yo alabé a los finados más que a los que aún viven. Y continúa diciendo en el versículo 3, y los tuve por más feliz los unos y otros que los que aún son. Es decir, más felices los que ya se murieron y más felices los que no han nacido. E infelices los que estamos vivos. Ese es el silogismo del rey Salomón. Pero miren que bajo ese pensamiento, amados hermanos, mucha juventud hoy en día dice, yo no me quiero casar. Y otros dicen, si yo me caso no quiero tener hijos. ¿Y por qué dicen que no quieren tener hijos? ¿Recuerdan cuál es el argumento? Porque yo no quiero traer hijos a sufrir. Yo no quiero que esos hijos sufran como yo he sufrido. O yo no quiero que sufran porque vivimos en un mundo malo o un mundo peligroso. Ese es un concepto común de la juventud hoy en día. ¿Sí? Mejor no traer hijos a sufrir. Incluso cuando uno tiene 2 o 3 hijos, le dicen, no traiga más hijos, no vaya a traer más hijos. Porque ¿para qué? Si van a sufrir. Pero miren que no es eso lo que está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón no está diciendo, planifiquen, no traigan más hijos, porque si dejamos de traer hijos al mundo, ¿qué pasa con la sociedad en 20 años? Imaginémonos que todos llegamos a la conclusión. Sí, imaginémonos que todo este país, estos 50 millones de colombianos dicen, bueno, la conclusión es no traigamos hijos porque la situación está dura y van a sufrir, no los traigamos. Si en 20 años hacemos eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha fracasado en 20 años? Toda la sociedad, porque ya no hay sistemas educativos, no hay sistemas de niñez, no hay una futura generación que nos releve, o sea, solo una sociedad de viejos. Y la sociedad se acaba. Entonces miren que no es eso lo que está diciendo Salomón. Yo lo que estoy diciendo, eso es lo que muchos jóvenes hoy en día, incluso adultos, piensan. Le dicen algunos padres a los hijos, mijito, no se case o no vaya a tener hijos. Pero es una conclusión absurda si llegamos a ella, porque la conclusión no es no tengan hijos. ¿Cuál es la conclusión según este pensamiento de Salomón? No, la conclusión no es el mundo es violento, no tengan hijos. O el mundo es violento, mejor morir. Ese es el silogismo natural que tendríamos nosotros en una argumentación rápida. Pero el pensamiento de Salomón es el mundo es violento, mejor vayan a Dios. Mejor vayan a Dios porque Él transforma sus corazones,
consuela y les alegra en medio de las violencias y les da esperanza para vivir la vida sin fatalismo como pudiera uno vivir simplemente pensando que el mundo es malo. Eso es como los que dicen, este país está duro, me voy para otro. Y uno se puede ir para otro y ese se puede empeorar cuando uno llegue. O el que dice, esta iglesia no me sirve, me voy para otra, pero es que el problema se nos va. Se daña la otra, se nos arregla la nuestra. Entonces es muy rápido pensar, me voy para otro país que allá es bueno y aquí es malo, o me cambio de barrio porque acá la gente es mala y allá es buena, ¿sí? O mejor me muero, me quito la vida porque se me quitan las aflicciones, o no traigo hijos al mundo porque el mundo es triste o caótico. Es muy rápido pensar así porque no es lo que Salomón nos está indicando. Lo que Salomón nos está diciendo, el hombre es violento y bajo el sol no encuentra respuesta para su violencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levantar más allá del sol la mirada. El mundo es triste y hay aflicción y sufrimiento y todos sufrimos y lloramos. Y aquí no hay consolador para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tirarnos de un quinto piso? ¿O colgar la soga? ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la mirada al que está más allá del sol que nos consuela, para que podamos vivir con esperanza. El mundo es difícil y a veces uno piensa que es mejor y más afortunado los muertos. No es cierto que los muertos sean más afortunados, somos más afortunados los vivos. ¿Por qué somos más afortunados? Porque tenemos oportunidad todavía de hacer cosas, porque todavía podemos obrar, porque todavía podemos servir a Dios y servir al prójimo. Por eso el apóstol Pablo dice, si me piden elegir entre morir y vivir, tengo un conflicto de intereses. Porque morir para estar con el Señor me parece grato, agradable, pero quisiera todavía vivir para hacer muchas otras cosas. Si usted, según este pensamiento de Salomón, le dicen ¿qué es mejor, vivir o morir? Si no tiene la esperanza en Cristo, usted dice mejor morir o mejor no haber nacido. Pero si tenemos el pensamiento cristiano de no, mejor vivir. Ojalá podamos llegar a ancianos, ojalá podamos ver nuestros nietos, ojalá podamos ver a nuestros bisnietos, los que ya estamos adultos. Y los que no tienen hijos, ojalá se puedan casar y puedan tener hijos. Aunque el mundo es difícil, para nosotros el mundo no es difícil porque tenemos esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos esperanza. Joven fui, dijo el rey Salomón, y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A mí me han dicho muchas personas en muchos lugares donde voy, a veces a diligencia, y todos esos 4 son suyos. Y es que no tiene televisión, como si los hijos fueran un problema, como si Dios no fuera proveedor. Ahí están creciendo, no han pasado hambre, no han pasado necesidades, no han salido desnudos, no hemos tenido que salir a pedir alimento, nunca me han escuchado pedir, Dios nos ha provisto, tenemos abundante, gracias a Dios. Tenemos abundancia de salud y de todo tenemos abundancia. ¿Por qué? Porque no vivimos según los criterios de este mundo. Este mundo, violencia, tristeza, aflicción y muerte. No, qué tragedia. Hermanos, pero no vivimos según los criterios de este mundo, vivimos según Dios. Y la Biblia dice que confiemos en Él, que los hijos son una bendición, que Dios es nuestro proveedor, que Dios nunca nos va a desamparar, que así pasemos momentos difíciles, nunca nos va a desamparar y que aún tendremos para compartir a otros y para ayudar a otros. Miren lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida. Conocer a Jesucristo. La vida no consiste en dinero, ni en paz, ni en bienestar, sino en conocer a Cristo y confiar en Él. Y Lucas 21:9 dice, y cuando oigas de guerra o de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. El fin no será inmediatamente. Ezequiel 22:29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. ¿Sucede todavía? Sigue sucediendo. Moriremos y seguirá sucediendo. Luego en Isaías 3:5 dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros.
cada cual contra su vecino, al joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. La Biblia describe la violencia. Y miren lo que dice Mateo 10:21. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso está profetizado, amados hermanos. No tengamos muchas expectativas de nuestros hijos. A veces uno como padre tiene tanta expectativa de los hijos y a veces los hijos apenas pueden, se desaparecen y nunca los vuelve uno a saber. A veces uno tiene tanta ilusión con sus hijos y sus nietos y a veces sus nietos ni los puede conocer o los puede disfrutar. La Biblia dice, el hermano entregará a su hermano a la cárcel o a la muerte, el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. ¿Lo hemos visto? Lo vemos en las noticias, lo vemos con los vecinos. A veces puede ser nuestra propia realidad, de hijos que nos han abandonado, o de padres que han abandonado, o de hermanos que nos han traicionado. Amados hermanos, nuestra única esperanza está en Jesucristo. La Biblia dice, incluso va más allá, no te confíes de la que duerme a tu lado. Lo dice la Biblia. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra esperanza únicamente en Cristo. En el mundo, dolor y aflicción y opresión, pero en Cristo, esperanza. Amados hermanos, puede que el mundo esté totalmente caótico y fatal para muchos, pero para nosotros hay un sendero de vida y se llama Jesucristo. Y debemos aprender a vivir felices y agradecidos con lo que tenemos y con esperanza. ¿Sí? Si usted se va para otro país porque ese es su plan y ese es su propósito, hágalo. Pero si se va huyéndole a mejor no se vaya. Porque no tiene sentido, pensando que aquí es malo y en el otro es mejor. ¿Sí? Si es un proyecto de vida y lo logra, y Dios lo dirige, pero no detestando de este país, porque este es el país que Dios nos ha provisto. Y es donde hemos vivido, y es donde Dios nos ha bendecido, y donde si tenemos una emergencia tenemos que volver acá. ¿Sí? Y gracias a Dios por todo lo que tenemos, podemos mejorar como país. Hay muchas cosas por mejorar, pero hay cosas muy buenas que tenemos como país. Gracias a Dios, Dios no nos ha faltado, Dios nos ha sustentado, y no es cierto que sea mejor la vida de los muertos que de los vivos. Si fuera mejor la vida de los muertos, todos los que visitan tumbas, hoy es día de visita de tumbas, los que visitan tumbas estarían allá felices haciendo fiesta y haciendo churrasco ahí en la tumba, y diciendo, vengo a felicitar a mi finado que se murió hace 2 años. Sí, estoy muy feliz porque él ya no sufre como yo. Resulta que no es eso lo que hacen los visitantes de las tumbas. ¿Qué van a hacer a las tumbas? A llorar, a lamentar y decir, ¿por qué no se quedó un día más? ¿Por qué no pasó Navidad conmigo? ¿Por qué no esperó que yo creciera? ¿Sí? ¿Por qué no me alcanzó a pagar la deuda? Los que van a visitar las tumbas van a llorar, ¿por qué se fue el finado? Es decir, el sentido común nos dice que no es mejor los muertos que los vivos, que es mejor los vivos porque tenemos oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De corregir nuestra manera de vivir, oportunidad de arrepentirnos, oportunidad de servir a otros que están a nuestro alrededor y oportunidad de servir a Dios y de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos una gran misión, amados hermanos, y no es hacer plata y dinero y sacar a nuestros hijos adelante. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Si Dios nos regala un día más, prediquemos el Evangelio. Si Dios nos regala un año más, prediquemos el Evangelio. Si Dios nos dice que nos va a llevar y quisiéramos decirle que nos dé un tiempo más, prediquemos el Evangelio. Pero ¿saben qué mal hizo Ezequías? Ezequías, Dios le dijo, vengo por ti. ¿Y se acuerdan qué dijo? Le pidió a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. ¿Usted qué haría en 15 años? Si Dios le dijera, tiene 15 años de aquí en adelante, ¿qué haría? Posiblemente alguien haría cosas indebidas, muchas, ¿cierto? Recuerden que Ezequías en esos 15 años tuvo un hijo. Qué felicidad tener un hijo en ese tiempo extra.
pero ese hijo no lo educó, no lo disciplinó, lo dejó que hiciera lo que él quería. Y ese hijo la Biblia lo llama el malvado. Imagínense, el malvado Manasés. El peor rey de todos los reyes que hubo en Israel se llamó Manasés. ¿Hijo de quién? Del rey Ezequías, que él le pidió a Dios 15 años más de vida. Casi que uno diría, mejor no haberle pedido nada, ¿cierto? Mejor que Dios se lo hubiera llevado y no pedir 15 años para tener un hijo que no lo crió y no lo educó. La Biblia también dice de los hijos de David. Dios bendijo a David con hijos, pero David dejó a sus hijos que hicieran lo que quisieran. ¿Y qué hicieron sus hijos? Pues por poco lo matan, ¿sí? Recuerden que Adonías quería matar a David, Absalón quería matar a David, ¿y cuál era el otro que lo quería matar? Entre ellos se mataron, hubo violaciones, violencia. Entonces, amados hermanos, no confiemos mucho en nosotros mismos y no pensemos que la vida es simplemente trabajo. El día que Dios nos regala es para confiar en Él. Si Dios te da un día más, una semana más, que sea para ponerse en sus manos y para pedirle a Dios gracia y misericordia. Santiago 2, 8 y 13 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Amados hermanos, ¿están sufriendo violencia en su casa? ¿Violencia intrafamiliar? Si hay violencia, hay que pedir a Dios misericordia, pero también hay entidades donde poder pedir ayuda. Pero no huyamos del mundo, no huyamos de la casa, no huyamos de la iglesia. Pidámosle a Dios misericordia. Él es el consolador, Él es nuestra esperanza y Él es el único que nos da sentido de vida. Yo quisiera que nosotros aprendiéramos a vivir felices, amados hermanos. Felices con lo que tenemos, no por dinero mucho o poco, sino felices porque tenemos a Cristo. Y tener a Cristo es la garantía más grande que hay sobre la tierra. Yo les pregunto, ¿son ustedes felices? No me digan que sí porque les llegó el sueldo. No, felices porque tienen a Cristo. No importa si no hay dinero, ¿sí? No importa si no hay salud, que vivamos felices, con alegría, con gratitud, con esperanza, porque esa es la razón para la cual Dios nos dio vida y nos permitió conocerlo. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra siempre viva, siempre eficaz, siempre oportuna. Gracias por darnos el Evangelio y por recordarnos que vivimos y dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, porque hay mucha violencia en la tierra, pero ayúdanos más por la violencia que hay en la tierra, por la violencia que hay en nuestro corazón, porque somos violentos, respondemos ásperamente, tenemos acciones y actitudes violentas, violencia con palabras, violencia con miradas, violencia con acciones. Somos realmente malos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser cada vez más pacíficos, más nobles, más cordiales, más misericordiosos. Enséñanos a tratarnos mejor en casa, porque muchas familias se maltratan y hay gritos y hay obscenidades y hay acciones ásperas y crueles y detestables. Enséñanos, Señor, a ser cordiales, a ser mansos, a ser humildes, a ser sencillos. En la iglesia también a veces hay actitudes violentas entre nosotros. Ayúdanos a tratarnos como hermanos, con cordialidad, con respeto, con perdón, con consideración, que consideremos al más débil, que consideremos al más frágil, que tengamos misericordia del que sufre, que estemos dispuestos a ayudar y a consolar al que está en necesidad, que nos pongamos en el lugar de la otra persona. Realmente eso es evangelio, no es psicología. El evangelio nos dice considerándote tú a ti mismo, no sea que tú pases por la situación igual. Consolemos al que está triste, llorad con el que llora, reír con el que ríe. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos indolentes aún en la propia casa y en la propia iglesia y en el propio trabajo. Y esa violencia que tenemos en nuestro corazón no la confrontamos con el evangelio. Ayúdanos a arrepentirnos y a seguir el evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.